Y empecé lavando platos en un restaurante de comida como Tex-Mex en París, porque no era tan bueno como para ser cocinero. Y era tan malo lavando platos que después me terminaron volviendo cocinero. No tenía ni idea. Yo lo que sí sabía era que yo quería hacer algo que fuera difícil para mí. Mis socios ni siquiera les gustaba la comida que yo hacía. Es como, ¿por qué invierten en esto? No, porque creemos en usted, creemos en su pasión, creemos en que usted algo va a sacar de esto. Yo nunca voy a salir de esa maldición. El colombiano le cuesta a este restaurante. Por ejemplo, dejé de tomar alcohol casi 5 años cuando viví en Francia porque quería simplemente estar concentrado en lo que quería hacer. O sea, yo nunca fui la persona más disciplinada tampoco. De hecho, mucha gente, mis amigos del colegio, mucha gente dice como... O sea, pensaban que yo era el que menos iba a lograr hacer algo interesante de nuestras vidas. Por ejemplo, me parece muy loco que uno vaya para Lo Quemado y haya restaurantes mexicanos. O sea, me parece tan demente. Eso es una cosa que, o sea, yo no acepto. Yo creo que las cosas más lindas de las cocinas es que uno tiene que aprender a no tomarse nada personal. Primero que todo, yo creo que el gobierno actual no va a invertir en esto. Y para tener el contacto con Michelin, el gobierno tiene que estar firmada, tiene que estar de acuerdo. Lo que sí puedo decir es que yo nunca lo he evitado. Yo siempre he sido una persona muy aterrizada. A pesar de todo lo bueno y lo malo que me ha pasado, siempre he sido muy aterrizado. Y trato de transmitirle eso a mi gente. Pero la gente que siempre viene acá a comer, hay muchos clientes que, quiero hablar con el chef, quiero conocerlo. No, mi hijo quiere estudiar cocina, mándemelo. Una semana. A los 3 días quiere ser abogado. O a los 2, ya. Detrás del nombre. Un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Nombre. Prepárense para un viaje al corazón de la alta cocina, donde la adrenalina y la pasión forjaron un talento único. Nuestro invitado, un chef bogotano, empezó su carrera a los 17 años, lavando platos en París, descubriendo allí una pasión inesperada. Su formación en cocinas de élite por Europa y Estados Unidos le dio la visión para revolucionar los ingredientes 100% colombianos, creando platos sorprendentes y arriesgados. A pesar de los desafíos, la dedicación y la creatividad llevaron a este restaurante a ser orgullo para Colombia. Una historia de perseverancia que demuestra que el talento se construye y que no hay un mal ingrediente, sino un ingrediente mal preparado. Hoy, en Detrás del Nombre, El Chato y su fundador, Álvaro Clavijo. Álvaro, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en El Chato. De verdad, agradecemos tu tiempo. Lo logramos, que tuvimos ahí varias ocasiones, pero por fin estamos acá, Álvaro. Sentados aquí en El Chato. Álvaro, Detrás del Nombre, un podcast que cuenta las historias, realmente lo que hay detrás de los chefs, de los restaurantes. Un ejemplo como el tuyo, Álvaro. Tienes más o menos 22 años de trayectoria en este sector. Has trabajado en cocinas, estrellas Michelin importantes, París, Nueva York, Dinamarca. Has ganado galardones, te han galardonado 50 Best, Latinoamérica, del mundo. Tú como el mejor chef con 3 cuchillos, que es como el premio Nobel de la cocina, se podría decir así. Y uno dice, wow, qué gran trayectoria tienes tú. Pero ¿cómo tú llegaste, Álvaro, a lo que hoy en día eres, a lo que hoy en día tienes? Vámonos años atrás, no sé, 20 años atrás. ¿Cómo inicia ese gusto por la gastronomía? ¿Cómo inicias en este mundo, Álvaro? Bueno, pues es una historia larga, nos damos tiempo y depende de qué tan detallado lo quieran. Pero yo, digamos, empecé no teniendo mucha idea hacia dónde ir. Pero tuve la fortuna de que esa idea de no tener hacia dónde ir la encuentro muy rápidamente en París, entrando a trabajar en restaurantes a los 17, 18 años. Estaba por cumplir 18. Me fui como a ver qué pasaba, como ver, entender como qué pasaba por ese lado y ver, digamos, cómo entender muy bien qué iba a hacer yo después. Tuve la fortuna de entrar a una cocina y entrar a esa cocina automáticamente me hizo entender que no quería hacer nada más en mi vida, que era lo que más me gustaba, era estar dentro de una cocina. Y empecé lavando platos en un restaurante de comida como Tex-Mex en París.
porque no era tan bueno como para ser cocinero. Y era tan malo lavando platos que después me terminaron volviendo cocinero. Porque tuve muy buena relacionamiento. Trabajaba con el chef, era mexicano, y trabajamos con 3 personas de Sri Lanka. Los srilanqueses eran muy buenos lavando platos y ya les aburría un poco la cocina, porque la cocina mexicana, la cocina como que les apasionara mucho. Entonces el chef me dice como, bueno, le doy la oportunidad de meterse a la cocina a ver si de pronto acá le gusta. Y ahí fue. Ahí empecé y ahí nunca más me salí. Y desde ahí volví a España. Bueno, ahí estuve en París como un año en este proceso, como México, trabajando. Sol y Luna, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Y ahí estuve casi un año trabajando, lavando platos y después pues cocinando. Y pues digamos como que no era algo que yo tuviera alguna necesidad de hacer, y mi familia decía como, bueno, pero usted ¿por qué está tan metido en este tema? ¿Qué es lo que pasa? Y pues simplemente yo creo que alguien encuentra en un momento algo, sea lo que sea lo más inesperado, y a veces uno tiene la fortuna de que ese es el camino y lo descubres a cierta edad. No puede ser una, digamos, temprana o tarde, pero yo tuve, digamos, como la fortuna de poderlo hacer muy joven. Entonces desde ahí no quise salir nunca más de una cocina. Y ahí voy a Francia, a España. Ahí en España pues empiezo a estudiar ya cocina. Un pequeño paso aquí como un semestre de arquitectura que no me gustó, no me fue muy bien, o como que no era, porque mi mamá y la presión que tenía era como que tenía que estar estudiando alguna carrera. Solamente ser cocinero no era algo que fuera normal, no era algo viable, no era algo como que mi mamá menos decía, acá ¿qué es en eso? Colombia, Sí, en sí. Colombia, es como, ¿qué es eso? Y hace ¿Por qué? 22 años. Exacto, entonces, pero en ese momento se estaba poniendo muy de moda, estaba de moda, como las escuelas de cocina estaban como muy fuertes en Colombia, estaban empezando. Entonces se había vuelto un trend, pero no había algo como una finalidad. Era como uno meter hoy en día en un colegio, un niño un colegio que pues, no tiene generaciones altas, sino que acaba de empezar, pues no es una seguridad que a los padres les dé. Entonces pues obviamente mi mamá la sintió. Y yo empecé a estudiar arquitectura porque se suponía que era lo que yo quería hacer antes de irme a Francia. Y empiezo y al final no es lo que me gusta. Entonces me voy medio a escondidas de mi mamá a España a estudiar cocina, con el apoyo de mi hermana. Mi hermana vivía en ese momento en Europa también y me dice, venga, yo lo ayudo, ¿qué necesita? Lo que usted quiere. Y empiezo a estudiar en la escuela de hostelería Hoffman. Ahí ya soy, pues digamos, muy feliz, muy feliz, porque empiezo en una escuela que realmente para mí en ese momento tenía la opción. Yo quería estudiar en España porque España era como la punta de lanza de la gastronomía en ese momento, sin saber, ¿no? Yo sin entender, pero era lo que uno oía y lo que uno pues pensaba que era lo que era más interesante para aprender. Entonces existía Luis Irizar en San Sebastián y la escuela hostelería Hoffman en Barcelona, y yo aplico a las dos, me aceptan en las dos, pero tomo la decisión, me decanto por Hoffman, porque Hoffman me parecía más interesante ir en Barcelona en ese momento que en San Sebastián. Entonces me aceptan, voy. Tuve la fortuna de tener un profesor increíble que de hecho lo vi hace el año pasado, que está ya, pues es un señor ya viejo, no tan viejo, pero bueno, es increíble ver cómo, de hecho ahorita que abrimos un centro de producción acá al lado, empiezo como a recopilar fotos de cosas que tengo guardadas y me encuentro una foto de ese profesor cuando yo estudiaba en Hoffman, y el año pasado lo veo con mi hija y ya es un señor ya canoso que todavía sigue dando clases, increíble. Y él fue como las primeras personas que, o sea, y voy un poco alargada la respuesta porque, digamos, inicialmente encuentro el punto donde quiero de partida en Francia, y empiezo a tener un gran mentor en la escuela, Luis Rovira, en Barcelona. Y él me hizo perderle mucho el miedo a los ingredientes y empezarme como a hacer, como a quemarme las manos y entender pues que la gastronomía no era lo que yo pensaba, que la cocina no era lo que yo había vivido en Francia en un restaurante. Es que me dio muchas bases, me hizo perderle el miedo a muchas cosas, pero Hoffman fue el inicio de absolutamente todo en mi carrera. Ok, entonces fueron un comienzo bastante joven, 17, 18 años por ahí. Ese proceso de experimentación, ¿cuánto dura? Y después de salir de tu escuela, ¿te quedas otro tiempo en Europa o viajas directamente a Nueva York? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo ahí lo que hago es empezar a trabajar, porque yo no podía, o sea, mi hermana me ayudaba, pero yo quería pues tener una casa y tenía que tener estabilidad. Entonces yo trabajaba por las noches en un sitio lavando platos o también de cocinero, y por las mañanas estudiaba, y así era mi vida en Barcelona.
y después hago pasantías en la misma escuela y de ahí me voy con Sergio Ariola en el Arts. En ese momento Sergio Ariola tenía un restaurante y ahí hice mis pasantías, pero en ese momento me di cuenta que yo no quería quedarme en España porque sentía que tenía que volver más a las bases, y las bases sentía que me las daba Francia. En ese momento la música y la cocina en España era muy vanguardia y yo sentía que tenía que tener una base. Yo quería cocinar en olla de cobre, quería quemarme, quería vestirme de blanco, quería hacer como las bases francesas totalmente. Era lo que me interesaba, fue lo que más me llamó la atención en ese momento. Y por ahí es donde decido volver. Ya tenía el idioma, entonces decido volver a Francia. Y en París empiezo a hacer pasantías en el Bristol y ahí empiezo a involucrarme en todo este tema gastronómico Michelin muy fuerte. Y pues hay millones de anécdotas y cosas fuertes que empiezan a pasar que uno se da cuenta que es duro, porque en ese momento yo era el único colombiano, el único latinoamericano en un restaurante en ese restaurante en particular, porque seguramente había millones y han habido millones, pero en ese restaurante en particular yo era el único latino que había estado en esa cocina a ese nivel. Entonces el racismo es fuerte, es la presencia de un latino, porque lo único que había extranjero eran africanos lavando platos, o eran japoneses. Habrían 2 japoneses como chefs de partida haciendo horas interminables, que esta gente son kamikazes de la cocina, de los cuales uno no está acostumbrado. Entonces ahí me ponen a mí, es un trabajo mental muy fuerte, como que van a destruirme. Y yo empiezo como a meterme en la cabeza que eso no es, o sea, pues uno como, wow, esto es otro nivel, estos son cocinas de verdad, pero es lo que a mí me gusta. Y me encantaba, me gustaba quemarme, me gustaba cortarme las manos, me gustaba. Es un poco raro, pero realmente es lo que es. Yo siempre digo que la cocina es más como uno tiene que estar más por pasión que por un reconocimiento, digamos, económico o por un achievement económico. Yo creo que la cocina es pasión. Y a mí realmente eso es lo que me tuvo siempre como el pie del cañón y lo que me mantuvo ahí a pesar de tantas cosas raras que siempre pasan, ¿no? Sobre todo a ese nivel. Álvaro, aquí en el podcast muchas veces tocamos el tema del plan A y el plan B. Sé que nos estás diciendo que lo tuyo era pasión, ¿cierto? Pero Álvaro, ¿hubo algún momento en esa época o en esa temporada, porque nos estás diciendo que era bien fuerte y el tema mental, que tú dijiste, ya no puedo más y creo que lo mío no es esto? ¿O realmente tu plan A siempre fue la cocina, estar metido en la cocina y nunca hubo un plan B? Lo que pasa es que sí, o sea, no hubo un plan B. No hubo un plan B porque yo sabía que al final, de alguna manera, lo que iba a terminar siempre haciendo. Lo que pasa es que yo creo que a muchos cocineros sí nos pasa que podemos, digamos, por ejemplo, venir a trabajar a un nivel muy alto y perdernos en el camino sin entender cuál va a ser la finalidad de estar en ese camino. Al final, uno se termina volviendo un engrane en una pieza de maquinaria muy fuerte que se necesita y uno es parte de esa maquinaria para que todo funcione. Y en ese proceso mucha gente se pierde. Yo me incluyo en ese proceso. Yo digamos, por ejemplo, trabajé en muchos manteles, muchos restaurantes fine dining, muchos estrellas, mucha cosa. Pero al final, digamos, como que yo sabía que yo nunca en mi vida iba a poder tener un restaurante así. Eso lo tenía clarísimo. Yo decía, ¿por qué estoy invirtiendo en un momento así como estaba? Después de que terminé en Noma, una pasantía, vuelvo y me encuentro en París a un amigo, a un tipo que tiene un restaurante, una estrella Michelin ahorita en Nueva York. Y ese punto fue como los dos sentados en un restaurante en París tomándonos una cerveza, llegamos, y es como, él me dice, yo ya sé lo que quiero hacer y estoy listo para hacer mi cocina y me voy de aquí para Nueva York a abrir mi restaurante. Y yo en ese momento como que simplemente estaba buscando para dónde irme. Yo tenía planes de irme a Rusia a trabajar en un restaurante y dando vueltas y vueltas y vueltas. Es como, pues, no me hace sentido como porque este tipo tiene como esa claridad. Y eso me disparó a mí mucho la cabeza. Es como, o sea, yo también debería tenerla porque los dos tenemos básicamente la misma educación. Entonces, hasta ahí me cuenta que había invertido muchos años de mi vida trabajando a un gran nivel, pero sin entender a dónde iba a terminar. Y ahí es donde decido volver a Colombia y tratar de ver qué pasa. Y cuando vine acá, me estrelló con muchas cosas. Es como, lo que yo quiero hacer es algo que Colombia probablemente no está listo para aceptar, o de pronto si lo va a aceptar me va a costar mucho trabajo por lograr.
Y esas son las oportunidades que yo creo que un cocinero debe ver, o no sea cocinero, sino sea cualquier tipo de carrera que uno haga al final. Si uno puede tener la oportunidad de emprender, tiene que ser muy consciente cuando la ve y tomarla y absorberla y empujarla. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y ahí en ese tiempo empiezas como a diseñar lo que iba a ser ese futuro en Colombia, como a visualizar el estilo de cocina que querías, el estilo de construcción, de creatividad de platos que querías, o todavía hacía falta un proceso adicional. No, ni idea, no tenía ni idea. Yo lo que sí sabía era que yo quería hacer algo que fuera difícil para mí, porque estoy precisamente por lo que venimos hablando, soy una persona que está muy acostumbrada a los retos y a la presión, y me gusta vivir en eso. No es algo como que la gente al principio ya no lo entendía mucho aquí, y para cuando yo volví acá, pues digamos, ser chef eran unas horas más tranquilas, no era una presión tan fuerte, era una organización tan estructurada como la que nosotros probablemente tenemos aquí, y yo creo que es una de las cosas que más hemos implementado nosotros en Colombia. Perdón. Es el tema de estar muy organizado, entender la funcionalidad de un cocinero cuando uno está haciendo una cosa que va a seguir 2, 3 cosas adelante, darles herramientas para que la persona entienda cómo puede ser su vida funcional y se divierta a través de eso. Y eso solo se puede a través de la organización. Y acá, digamos, no existía mucho esa planificación en cocina. Era como, yo organizo las cosas, yo entiendo, yo peso, yo hago, yo visualizo mi día a través de lo que voy viviendo. Y eso es, digamos, algo que no existía. Entonces, primero fue muy difícil porque era entrenar personas para lo que yo quería hacer, pero hay un proceso, digamos, yo tuve la fortuna de empezar con cocineros que veían como que había algo diferente ahí, y se me pegaron, y ahí empiezo como a poder hacer cosas, apoyar y confiar en mi equipo. Pero digamos que inicialmente, o sea, yo no tenía ni idea, hay muchos cocineros que hoy en día abren diciendo, yo quiero tener este restaurante para tener este reconocimiento, yo abrí simplemente porque era un reto para mí, después de todos los años que había pasado por Europa, venir a trabajar con ingredientes que yo no conocía. Y así fue como nació este restaurante en Chato. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacerlo, y obviamente mis socios ni siquiera les gustaba la comida que yo hacía. Es como, ¿qué invierten en esto? No, porque creemos en usted, creemos en su pasión, creemos en que usted algo va a sacar de esto. Y fue un proceso muy fuerte, porque yo no, al principio la gente todavía, yo creo que esto nunca va a pasar, yo nunca voy a salir de esa maldición. El colombiano le cuesta este restaurante, y a pesar de que hacemos muchos intentos, porque nosotros arriba tenemos degustación y aquí carta, y tratamos de tener los precios no tan altos, tratamos de empujar a la gente a que experimenta. Pues no al principio era más experimental, okay, y era más arriesgado. Hoy en día estamos haciendo comida rica que la gente le guste y quiera volver. Eso es lo que tratamos de que pase en este piso, y arriba sí me divierto más con el tema de creatividad. Pero acá, digamos que, y eso creo que nunca va a cambiar, y este restaurante se va a acabar y la gente todavía no lo va a entender. Álvaro, tú has tenido el privilegio de trabajar en cocinas europeas y sabes cómo es la movida, y sé que la escuela ya es diferente. ¿Qué era lo bueno y qué era lo malo de esas escuelas? Que tú recuerdes, que digas, esta vaina era muy jodida o esta vaina realmente era una chimba. Pues es que es de todo, hay de todo. Yo creo que es mucha disciplina. Por ejemplo, a mí lo que por ejemplo, me daba muy duro, es que sentía que había como una diferencia como de conocimiento muy, 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 muy fuerte, que realmente como que costaba como decir un niño de 18 años cómo entiende más que uno de 23 o 24 con respecto a muchas cosas que están pasando alrededor. Y eso pega duro en la cabeza, pero al final uno puede volver con un complejo o un reto, como para poder uno superar cosas que uno tiene y entender que todos tenemos vidas diferentes, y a través de eso ver hacia dónde vamos. Y yo, digamos, pues al principio fue complejo adaptarme a un sistema que yo no entendía, porque yo ni siquiera había trabajado en una cocina en Colombia, yo empecé allá. Entonces allá pues me di cuenta que sí era complejo, pero al mismo tiempo era un reto muy interesante para mí. Y yo soy una persona que ve
En los retos veo oportunidades. Entonces, pues costó obviamente, pero, o sea, por ejemplo, dejé de tomar alcohol casi 5 años cuando viví en Francia porque quería simplemente estar concentrado en lo que quería hacer. Yo no me tomaba una copa de vino durante 4 o 5 años, me la pasé enfocado en lo que quería hacer. Porque sabía que tuve la disciplina para entender que realmente esta es mi pasión y no voy a perder estos años de mi vida. Y eso lo aprendí de ellos también. Es como ellos son máquinas de trabajo y uno tiene que adaptarse y dejar ciertas cosas al lado para poder enfocarse y hacer las cosas bien. Bien, quería meterme y profundizar en este tema porque me parece súper increíble pensar, llegas a Colombia con esa pasión, con esa estructura mental, con esa disciplina. Con esa disciplina y abrir lo que tú dices, abrir un restaurante de este tipo como El Chato, donde tenías unos socios que estaban como, bueno, no nos gusta, sí nos gusta, etcétera. Pero armar un equipo de trabajo aquí en Colombia con lo que tú traías, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo difícil? ¿Te tocó formarlos, meterlos en este ambiente o trajiste gente de otros lados como para iniciar esto? Pues bien lo dices tú, estábamos apenas empezando con las escuelas de gastronomía en Colombia, las más conocidas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te enfrentaste a ese choque cultural que de pronto no se vive en Colombia? Bueno, hay que tener en cuenta que yo no he sido, o sea, yo nunca fui la persona más disciplinada tampoco. De hecho, mucha gente, mis amigos del colegio, mucha gente dice como, o sea, pensaban que yo era el que menos iba a lograr hacer algo interesante de nuestras vidas. Pero yo creo que, como decía antes, si uno encuentra algo que haga que eso cambie y no sea, digamos, a través de una obligación, sino de una pasión o algo que realmente cambie en uno, es donde ahí es el punto de inicio para hacer un cambio realmente interesante en lo que uno quiera aplicar el resto de su vida. La vida se pasa así, o sea, yo cumplí este año 40 y no me siento de 40, me siento de 30, me siento muy bien. Yo siento que estoy en una etapa muy, muy interesante en mi vida y siento que puedo dar mil más. Y yo no soy el tipo de persona que piensa en la pensión, sino pienso mirar cómo voy a poder trabajar y poder hacer más cosas. Entonces, esa disciplina me costó obviamente adaptarla, pero fue mi pasión la que hizo que todo redondeara el concepto el concepto, la idea en mi cabeza de poder eventualmente ser lo que quería hacer. Y fue duro, o sea, obviamente fue muy duro llegar a Colombia y no encontrar como un equipo, pero al final eso lo hace más lindo y lo hace más interesante. Eso fue parte de todo lo que yo creo que es de las cosas más importantes. Yo veo el premio en mi equipo más que en los reconocimientos internacionales. La gente que pasa por este restaurante, la gente que se forma en este restaurante, aprende muchísimo, aprende mucho y entiende realmente que, pues, si quiere seguir siendo, por lo menos, que toda mucha gente que viene acá y no dura ni medio día y sale corriendo, chef, voy a ir al baño y van y no vuelve. Porque acá el baño lo tenemos acá en otro local, entonces salen corriendo, entonces. Pero al final yo siento que le estamos haciendo un favor también, ¿sabe? Como que, bueno, al final, si usted no quiere yo siento que si usted quiere ser cocinero, usted tiene que pasar por esta cocina o este tipo de cocinas, así no termine haciendo este tipo de comida. Que es muy importante también aclarar esto. Yo siento que los logros más interesantes de la vida no están en un restaurante como este. Un logro y como el fulfillment de un cocinero no termina siendo estar en una cocina a un alto nivel. Yo creo que uno tiene que pasar por estas cocinas para aprender a trabajar. Esta es la escuela, aprender a trabajar. Uno en las escuelas de cocina le enseñan a hacer cosas. No entendería muy bien que acá en Colombia a veces o en Europa. La mía fue muy española, pero todas varían. Pero yo aprendí, digamos, como bases de cocinar para llegar a un restaurante a entender cómo trabajar. Porque al final de eso se trata, trabajar. Y yo siento que restaurantes como este, bueno, los que yo tuve la fortuna de estar, le dan a uno las bases para poder eventualmente hacer, no sé, una hamburguesería o un restaurante de perros calientes o no sé, una tienda de sándwiches, pero no entender que uno compra el pan y compra el jamón, sino y así compra la mayonesa y ensambla, porque eso es al final ser parte de una cadena de ensamble. Si uno quiere, digamos, uno puede venir acá a aprender y después darse cuenta que uno quiere hacer el perro caliente y el perro caliente, pero pues uno hace el pan, hace la salchicha, hace la mayonesa y lo vende. Y ahí es donde realmente se empiezan a ver cambios interesantes en las gastronomías. Ahí es donde empieza uno a ver que hay cosas detrás.
O sea, por ejemplo, me parece muy loco que uno vaya para Lo Quemado y haya restaurantes mexicanos. O sea, a mí me parece tan demente. Eso es una cosa que, o sea, yo no acepto. A mí eso me parece que no puedo entender que uno de los mercados más importantes de esta ciudad tenga gastronomía mexicana. Sí, no es uno, son en la varios. frutería. ¿Y eso por qué pasa? Porque estas generaciones estamos perdiendo nuestra identidad. Y eso pasa porque mucha gente se decanta por la mediocridad. Y eso pasa, se ve mucho en este gremio. Álvaro, yo no quiero dejar escapar que tú decías, no me puedo quitar esa maldición y a veces el chato no es para el paladar colombiano. Yo este fin de semana estuve en Celele. ¿Cuál es ese balance, Álvaro, o para dónde va la gastronomía de este tipo de restaurantes entre el extranjero, el local, el paladar colombiano? ¿Se va a acostumbrar? ¿El gusto va a cambiar? ¿El concepto restaurantero va a cambiar? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? Yo creo que va a influenciar. Yo creo que es influenciar a que realmente exista, que vean que lo nuestro tiene un valor. Desafortunadamente, como hablábamos ahorita, si hasta mis mismos socios, que son personas que tienen el poder asequible probablemente poder ir a comer en varios restaurantes casi que diario o semanal, o poderse darse el gusto, dar el gusto de ir a comer en restaurantes donde quieran, les cuesta. Ahí es donde tenemos un trauma, y con respecto a lo que hablábamos en Francia, ahí es donde hay algo que se rompió, que los papás hoy en día le dan hamburguesas con papas a los niños antes de darle una changua. Estoy diciendo un ejemplo muy básico, o un ajiaco. Es como el niño va y come nuggets en vez de ir a comer, no sé, un sancocho. Eso no se ve. Y ahí es donde se empiezan a perder todo este tipo de cosas. Y donde yo creo que restaurantes como estos son restaurantes que de alguna manera están volviendo influencian eso. Pero es muy importante lo que usted está diciendo. Hay que tener en cuenta que realmente yo no sé, por ejemplo, cómo serán otros restaurantes, porque la verdad yo no salgo mucho a comer acá. Entonces, yo cuando estoy aquí me la paso aquí. Entonces, es muy pocas las veces que yo salgo. Y me gusta eso. Y cuando estoy acá estoy metido 100% de arriba y con mi equipo haciendo cosas. Pero digamos, una de las cosas más, para mí, más importantes es que exista la carta a un buen precio. O sea, usted puede venir aquí a comer desde 27 mil pesos, caro 80 mil pesos por persona. Y eso es algo que, pues, hay un trabajo detrás, no es porque y seguramente mucha gente verá esto, y muchas veces, por ejemplo, cuando salen publicaciones en El Tiempo o en El Espectador, como los mejores restaurantes de Colombia, y pues, no, que es que Don Gediondo, que es que yo no sé qué, que es más barato, que es mejor. Pero está más barato y seguramente está rico, pero si uno quiere acoger y apuntar y darle la vuelta a que realmente algo existe detrás de la papa criolla, y no solo es la papa criolla frita o en ajiaco, no sé, pues que existan restaurantes como estos hacen que influenciemos que probablemente algún día para Lo Quemado no tenga un restaurante mexicano. Ese es el statement que yo creo que restaurantes como Esto estos lucha. Wow. Me parece súper interesante todo lo que cuenta, sobre todo que tenemos varios chefs, varios ya han pasado por el podcast. Estábamos mencionando a Oscar, a Jacobo, etcétera, que han implementado en Colombia, al igual que tú, esa comida de autor, pero basándose en lo autóctono, en una lucha fuerte porque el comensal, el colombiano, la persona de la calle, los que trabajan alrededor de este tipo de restaurantes entren y conozcan. Ese reto, ¿cómo lo manejas en la estructura de enseñarle al comensal qué es lo que encuentra en el chato? ¿Por qué es diferente? ¿Qué es esa experiencia? ¿O por qué se tiene que dar la oportunidad de conocer este tipo de cocina? Hay algunos que pueden ser contradictorios en el sentido que dicen es que una cocina de tantos pasos, eso sale uno es con dolor de estómago. Y otros dicen, oye, nunca he probado eso. O lo ven. Otros dicen que es muy poquita comida y que uno sale con hambre. Pero yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Y eso es parte de las cosas que los restaurantes ponen como, vuelvo y digo, como un statement que la gente dice, bueno, uno dice, bueno, esto es lo que quiere hacer, pero también uno puede llegar y abrir un restaurante como de menú de degustación sin tener conocimiento previo. O sea, hay mucha gente que ha venido y se ha estrellado muy fuerte porque llega y dice, bueno, yo tengo, y seguramente son grandes cocineros. Pero es que hay que tener un balance. Hay que tener un balance en lo que uno quiere hacer como cocinero y lo que
y lo que el comensal quiere, y encontrarse en un punto en el cual los dos sean felices, y ahí es donde el restaurante empieza a crear cosas interesantes, porque el cliente empieza a coger confianza en el restaurante, y ahí es donde la cosa se empieza a armar de una manera mucho más divertida, creo yo. Hay muchos cocineros, y yo me incluyo. Cuando yo abrí este restaurante, yo cocinaba a través del ego, y yo veía platos míos que tenían un montón de cosas innecesarias, que hoy en día, digamos, trato a través del entendimiento, logro ver que hay cosas que son sencillas, mejor hechas, están mejor hechas, y la gente entiende más. Yo soy una persona que no disfraza el ingrediente, soy una persona que me gusta que el ingrediente se exponga y se vea, y eso es muy difícil de lograr. Álvaro, yo quiero hacerte una pregunta. Quiero ahí entrar a una pregunta que tenemos en el podcast. Tu trayectoria es genial y es de trabajo, es proceso. Y yo creo que hay gente, mucha gente que ha estado a tu lado. Un caso hipotético, Álvaro. Aquí en las mesas del Chato, puedes hacer una mesa. Vas a invitarlos a comer. 5 personas. Que yo invitara a comer. Pueden haber fallecido, personas que admires, amigos, familia. Como que le cocinara, wow. Una cena soñada La que quieras mesa invitar. ideal. La mesa ideal. 5 personas. Pues, a ver. ¿Y yo me podría sentar? ¿O Claro yo? que sí. Ok. Yo creo que me gustaría cocinarle, al mismo tiempo me gustaría cocinar a Matt Liner, que fue mi jefe, a Iñaki Aspirtarte, que fue mi jefe, probablemente a Andrew Lentz, que fue uno de los cocineros que me enseñó mucho cuando trabajé en Nueva York. Como gente, Matt Orlando, que también fue un jefe mío, que fue increíble en Noma y en Per Se. Y probablemente a un amigo de Turquía que se llama Erim. Como ellos 5. Es gente como que se me viene a la cabeza porque es gente que influenció mucho mi carrera durante muchos años. Y ahora Erim, que es un amigo que tengo muy increíble. Y es gente que sé que se sentaría y se cagaría la risa y estaría muy feliz. Álvaro, ¿y es muy jodido hacer esa mesa de verdad? Imposible. ¿Por qué? Porque... no, porque ya todo el mundo tiene tiempo para nada. Es muy difícil. Es muy difícil. De pronto, sabe como que ahorita el Chato cumpliría 10 años, va a cumplir 10 años de apertura. Y pues estoy pensando en hacer algo importante. No sé qué, pero sí, digamos como que pues 10 años son 10 años. Y en un inicio estuve pensando en hacer estábamos negociando con Faidon para hacer un libro, pero la cosa pues no cuajó. Me parece que lo más interesante para mí para celebrar los 10 años sería ahora sacar un libro de los 10 años del restaurante. Estamos trabajando en eso. Pero también probablemente haríamos una fiesta, algo importante. Y probablemente podrían venir algunos. Es que esta pregunta la hacemos a Álvaro como para dejar esa espinita y no esperar a hacer esa mesa soñada. Y si es realmente posible de alguna manera, pues pucha, hay que hacerlo. Sí, yo creo Entonces, que se podría. Qué buena mesa. Chévere. Y yo creo que la única manera sería en un aniversario. Porque yo creo como que estas cenas de 4 manos y esas cosas están como medio... Ya yo no quiero hacerlas tanto. Yo creo que el Chato en este momento, digamos ahorita está el Chato, está Selma y está un centro de producción que estamos abriendo acá sobre la misma calle, que eventualmente va a ser un bar. Ahí también queremos empezar a hacer como conversatorios de cocina, invitando como portadores de tradición y gente que ha trabajado la gastronomía de Colombia precisamente para para tratar de impulsar a jóvenes a que no hagan un restaurante mexicano en Palo Quemado. Entonces, de ahí es donde, digamos, creo que esto todo está evolucionando hacia ese lado. Estamos trabajando ahorita en un proyecto muy interesante que es, de hecho acá tengo que salir corriendo ahorita a eso porque es una reunión que tengo de conversatorios que estamos haciendo para atraer, por ejemplo, gente como Onésimo, como Zaida Cotes, gente que digamos, la otra vez vino un niño para participar a San Pellegrino y a un chef y llegaba y decía, es que yo quiero hacer mi maíz como lo hace mi mamá. Y hay cosas que uno ve en esta gente que uno no lo hubiera aprendido en una universidad y nunca lo va a aprender en una universidad, que es, por ejemplo, cocinar el maíz en ceniza. Y son cosas que uno cree que no existen en Colombia, pero sí existen. Y gente que está perdiendo esa tradición y gente que está perdiendo todo esto. Entonces yo estoy muy interesado en que esto no pase. Y ahí es donde yo siento que
que digamos es la evolución de que un restaurante como este se vuelva la plataforma para que muchos cocineros expongan sus tradiciones y sus maneras de ver su ejecución a través del producto colombiano. Y yo creo que eso es lo que a mí más me interesa en este momento. Sí. No sé, el podcast ha tenido muchas preguntas acerca de los jóvenes, pero es que me parece tan bacano esa experiencia que tú tienes. A mí me gustaría que me contaras un poco cómo es tener un restaurante como El Chato, que hablemos un poquito de tu equipo de trabajo y no solamente el de cocina, sino qué se necesita para sostener un restaurante de esta categoría. Bueno, pues es complejo. Es muy complejo porque a uno realmente le tiene que gustar demasiado. No tiene que estar, este restaurante nunca va a funcionar si yo no estoy aquí de la misma manera. Entonces es realmente uno estar muy clavado en esto, muy, muy clavado. Y que realmente le tiene que gustar demasiado. Uno deja muchas cosas a un lado por esto. Lograr un equilibrio es muy difícil. Entonces el personal no es fácil, los ingredientes no son fáciles, sobre todo cuando uno tiene un restaurante a este nivel, y cambiamos el menú muy seguido. Entonces hay mucho riesgo, y cuando hay riesgo no hay absolutamente ninguna seguridad con respecto a lo que se hace. Entonces puede haber días malos, puede haber días buenos, pasan. Y eso es, vivir con eso no es tan fácil, es difícil, porque nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible día a día, pero hay gente que definitivamente es muy complicada, y hay gente, también hay días que no son tan buenos. Entonces es estar ahí. Y yo siento que, pues, mi mamá me lo dice mucho, es como, si usted no tiene 18 problemas en un día, usted no es feliz. Y eso es parte, digamos, como de lo que me gusta a mí. Yo soy muy adicto a solucionar y a tener problemas y a solucionar y a otra vez volver. Álvaro, ¿cómo manejar? Como entrar aquí al restaurante, aquí en la entrada tienes varias placas. Tú eres un crack realmente y has logrado muchas cosas por el país. Uno, ¿cómo maneja esa presión? ¿Cómo tener los pies sobre la tierra y ese balance de... Es que se me vino a la cabeza, tengo 18 problemas al día. ¿Cómo tener ese balance de que en algún momento la salud no esté afectada por estar con tanta presión, y cómo manejar ese tema de la salud, de la presión, o te cagas de la risa? ¿Y cómo manejas eso? No, yo me cago. O sea, al final son problemas, pero me cago de la risa. Yo creo que las cosas más lindas de las cocinas es que uno tiene que aprender a no tomarse nada personal. Es el voleo, es el ritmo, uno está reaccionando, pero yo soy una persona que si repito las cosas más de 3 veces, así ya es como, o sea, a esta persona no le interesa absolutamente nada lo que le estoy diciendo. Entonces sí, eso sí me parece un poco ofensivo con respecto a también el trabajo, no solo mío, sino el de todos los que trabajamos aquí. Hay unas cosas que uno entiende una vez, y si uno entiende una vez porque la cago una vez, pues ya es una sola vez y uno corrige, pero 2, 3 veces es como, definitivamente le vale huevo, o sea, a esta persona no le importa. Entonces yo creo que ahí es donde ya uno se siente, es como, bueno, pues usted probablemente no está hecho para algo como esto, y ya está, no pasa nada, no se lo toma personal. Hay gente que sí se lo toma personal, y cuando uno se lo toma personal, ahí es donde probablemente le empiezan a afectar muchas cosas de su cabeza, de su salud. Pero yo soy una persona que yo me cago en la risa absolutamente todo lo que pasa aquí. O sea, obviamente es muy serio, porque es mi negocio, es un trabajo de mi vida, pero al final me cago en la risa. Es que si me lo toma la tana, pues si yo me voy con eso en mi cabeza a dormir, pues probablemente ya no estaría vivo. O sea, sí me afectaría mucho. O sea, no voy a negar que hace como un par de años sí, como que ya me sentí físicamente muy... Porque yo soy muy controlador y soy muy workaholic. Tengo ese tema. O sea, mi pareja dice como, o sea, usted no, o sea, ni de vacaciones se puede desconectar. O sea, todo el día está ahí metido, todo el día está pensando en comida, todo el día está... Y si no estoy pendiente del restaurante, me trato de desconectar, si saco en vacaciones con mi hija. En la parte creativa. Estoy escribiendo pendejadas por ahí. O sea, es como... Es mi pasión, pero pues al final pues me ha costado encontrar una pareja, porque las personas a veces no entienden eso, y pues yo no lo voy a dejar a un lado, porque al final es a quitar y sacar lo que yo soy, y yo no lo puedo dejar a un lado. Y uno tiene que encontrar a alguien que lo potencialice, que al final soy muy afortunado de tenerlo. Así es como lo veo yo. Entonces, por ahí es. Álvaro,
Se está comentando en el sector de gastronomía, pues que Colombia está luchando para que entre la guía Michelin aquí en Colombia. Es algo que ya está a voces en el sector. Quería preguntarte, tú que has tenido esa experiencia en este tipo de restaurantes, ¿tú ves eso cercano? ¿Estamos preparados como sector que entre la guía Michelin aquí en Colombia? Y obviamente, ¿qué debería pasar en el común de los restaurantes que quieran entrar en este proceso para posicionarnos en ese segmento? Mire, yo creo que todo el tema de los premios y los reconocimientos no son solo por una persona. Eso siempre lo he creído. Sobre todo estando en Bogotá o estando en un país que realmente no ha sido un país muy reconocido por su gastronomía, sino por otras cosas que realmente ustedes han viajado y se han dado cuenta cuando ustedes dicen que son colombianos. Entonces, primero que todo, yo creo que el gobierno actual no va a invertir en esto. Y para tener el contacto con Michelin, el gobierno tiene que estar firmada, tiene que estar de acuerdo. Y no sé si el gobierno actual o si puede hacerlo o no. Ojalá sí. Yo no sé, yo no tengo ese relacionamiento con el gobierno actual, no tengo ni idea. Pero sí he oído que han venido y seguramente, obviamente, la guía le conviene estar en Latinoamérica porque está perdiendo 50 Best, le ha ganado mucho terreno en ese sentido. Igual, sea Repsol, sea Mayhem Guillotto, como se llama esa otra guía, sea Michelin, sea 50 Best, o sea lo que sea, al final es bueno para todos, porque es algo que no sé, si este restaurante puede tener 1, 2 o 0 estrellas o lo que sea, pues la gente empieza a viajar por gastronomía, la gente le empieza a perder el miedo a que es que acá a la vuelta atracan cada 3 días o es que acá es un país inseguro. Si hay guías que recomienden internacionalmente algo que está pasando en Colombia, sea lo que sea, a todos nos conviene, porque esto es una cadena que genera muchas cosas. Esto no solo es que el dueño del restaurante gana, no, esto es una cantidad de gente que se ve beneficiada, sobre todo porque si alguien viene a trabajar, me ha pasado con 50 Best, hay gente que viene solo un fin de semana o viene y come durante 4 días, viene a comer a Bogotá porque Bogotá se está posicionando gastronómicamente y vienen reservan en el Chato 2 meses de anticipación, vienen, comen y después, pues mientras que comen, nosotros ahorita le estamos haciendo una guía nuestra para recomendarles restaurantes como que no estén en 50 Best o restaurantes que estén saliendo y que puedan ser interesantes. Porque la gente no viene hasta Colombia a comer un solo día. Y mientras que estas noticias se estén manteniendo y estén dando, entonces no se lo hace una cosa. Por ejemplo, no sé decir cualquier cosa. Octubre salió 50 Best y en enero salió, o en marzo salió Michelin. Entonces va generando como una rotación de interés turístico gastronómico impresionante. Y se ha demostrado que 50 Best ha servido mucho para no solo restaurantes como este, sino que le salpica a la gente. O sea, yo acá le mando siempre gente a Mamaluz, le mando gente a todo el mundo. Yo acá soy feliz recomendándole a todos los extranjeros que pasan por este restaurante, les recomiendo todos los restaurantes que se me ocurran. ¿Cuántos días va a ser? O sea, yo que no tengo tiempo para esto, ayer le hice cogí 2 daneses que venían aquí sin saber ni idea, venían solo como el Chato. Oiga, tuvimos la suerte de sentarnos a hablar con usted. Les hice un itinerario por Bogotá, Medellín y Cartagena. Y les hice yo las reservas. No los conozco, pero para mí eso es muy importante porque ahí es donde van a llegar y van a hablar y ojalá repliquen y llegan a sus 28,000 amigos daneses. Que Colombia no es inseguro, que en Colombia hay cosas interesantes. Chévere. Eso es bacano porque estamos hablando de comunidad y el tema de la unión entre restauranteros y el gremio es muy importante y es lo que estás comentando. Claro, pero digamos, por ejemplo, usted también habló ahorita del tema del ego, de los premios y eso. Ahí va yo. Y ahí es donde uno se cruza con egos muy complejos. O sea, digamos, y hay países que han demostrado que si a través de la unión se crea comunidad y no solo un restaurante se ve beneficiado. No se trata de quién es número 1, número 2 o número 30, sino se trata de que todos somos Colombia y todos estamos jalando hacia el mismo lado. De ahí es donde muchos tenemos que entender que no es solo de un número. Y desafortunadamente hay gente que todavía no lo entiende. Ojalá algún día sí. Ese mensaje es importantísimo para la gente que realmente nos ve, o sea, un gran mensaje. Quiero seguir tocando un poco el tema del ego. Álvaro, tú en algún momento dijiste, pucha,
se me están subiendo los humos y no porque tú seas así, sino porque es que tú estás en el top y eres de los grandes en Colombia y hay que admitirlo. Ya, pero uno como dice, juepucha, espere. No, de acuerdo. Yo creo que es muy fácil porque yo creo que a mí me han pasado varias cosas. Y a mí empezó a ir muy bien, muy bien, sin haberlo planeado. Y yo justifiqué mi vida personal con mi éxito laboral. Y ahí es donde uno empieza a encontrar un ego que realmente es complejo de manejar. Yo, así como les dije ahorita que yo paré un tiempo de tomar alcohol para poderme enfocar, no porque tenía un problema de alcohol, sino porque yo quería enfocarme en algo que sabía que si me levantaba en guayabado, pues me iba a rendir. Y cocinar en guayabado es un asco, es muy difícil. Usted no puede estar en guayabado porque no está consciente. Ahí es donde más se quema, donde más la caga, donde más comete millones de errores. Entonces, yo acá, cuando volví, y abro este restaurante, yo no sentí mucho apoyo inicialmente de la gente. Probablemente porque yo también, mucha gente, y yo lo reconozco, yo soy una persona que puede pasar entre tímida y por lo que le acabo de decir, tuve un éxito laboral muy bueno, tuve la educación, tuve la fortuna de tener una educación gastronómicamente muy importante. Y vuelvo acá y es como, pues, la gente es como, yo no soy yo no soy de muchos amigos, ya me he soltado más, por ejemplo, porque lo he trabajado, pero yo no he sido una persona como muy sociablemente, como muy bienvenida en muchas cosas. No porque yo sea una mala persona, sino porque precisamente por el tema del alcohol, yo cuando vine acá también solo me enfoqué en esto. Yo solo quería estar metido acá. Mi hija, yo dejé a mi novia en ese momento embarazada, sin planificar, sin decir nada, como que pasó. Y tener el tiempo para estar con mi niña, con mi hija, o estar acá metido, pues yo no tenía tiempo de ir a andar haciendo comunidad y de ir hablando como vendíamos lo respeto, me parece que fue increíble en su momento, pero yo en ese momento no, era una vida laboral muy fuerte, porque pues precisamente los resultados se han visto. Yo en ese momento sí tuve esa claridad, pero yo nunca he sido una persona. Yo me he visto exactamente igual desde que tengo 17 años. La misma gorra, la misma marca, la misma camiseta. Igual no es que use los mismos todos los días, pero es como yo me siento cómodo y es como yo me levanto. Yo no quiero perder tiempo en cómo me voy a poner rosado, me voy a poner verde, me voy a poner azul y me voy a poner una gorra azul. O sea, yo soy una persona muy funcional con mi día a día. Y eso, digamos, pues es muy difícil de entender para ciertas personas y lo limita a uno mucho en otros círculos sociales y en otras cosas. Y yo, digamos, lo que sí puedo decir es que yo nunca he evitado. Yo siempre he sido una persona muy aterrizada. A pesar de todo lo bueno y lo malo que me ha pasado, siempre he sido muy aterrizado. Y trato de transmitirle eso a mi gente. Y eso es básicamente, obviamente, no ha sido fácil. Es un trabajo interior muy fuerte. De todos los días. De todos los días. Pero cuando usted tiene esta responsabilidad de haber llegado a un nivel tan alto y tan importante, que lo reconozcan usted, que usted hay un restaurante a cualquier lado del mundo y sepan quién es usted como colombiano, eso tiene una responsabilidad. Eso no tiene como que es que yo soy, no, yo nunca voy a ser así. Yo entiendo, wow, ¿por qué me están, por qué? Y qué responsabilidad tengo yo como colombiano al estar exponiendo esto por fuera. Y ahí es donde yo creo que es de las cosas, donde yo tengo que estar muy, muy consciente, muy aterrizado. Yo no puedo andar levitando y diciendo irresponsabilidades por ahí. Ok. Álvaro, hablando un poquito de los comensales, de la gente que viene acá, pero no desde la perspectiva de ellos, sino la tuya, creo que es algo que de pronto no hemos preguntado en ningún podcast. ¿Algún cliente que recuerdes que te haya sorprendido, un comentario que tú no te hubieses esperado, algo que realmente en tu corazón te hubieras dicho, wow, qué chévere, estoy haciendo lo correcto? A veces olvidamos ese tipo de comentarios. ¿Cuál es alguno que tú recuerdes que te haya marcado? Hay muchos, millones. De hecho, a ver, yo creo que las cosas más interesantes que este restaurante pudo haber logrado también es que la gente entiende que lograr que la gente le pierda el miedo a los ingredientes. A mí me pasó, por ejemplo, alguna vez, yo me enfoco mucho en el trabajo vegetal. A veces me gusta mucho entender las posibilidades de las verduras y de las frutas. Y nosotros estamos muy, muy mal acostumbrados a comer ciertas verduras y a comer, me incluyo, desde chiquito, o frutas. Las frutas no tienen que ser un jugo. Las frutas pueden ser
millones de cosas, un vinagre, pueden hacer muchas cosas, unas posibilidades muy importantes. Y hay mucha gente que se me sentaba acá al principio y me decía, es que yo no como esto, es que yo no como lo otro. Y yo al principio, pues bueno, pruébelo, se lo pongo y si no le gusta no lo paga. Y al principio me pasó así muchas veces que la gente llegaba y es como, o sea, en mi vida tenía complejo la remolacha y usted me lo quitó. Eso es muy lindo de ver, porque ese es el trabajo más increíble que un cocinero puede tener, como poder transformar los ingredientes en algo increíble. Álvaro, una pregunta que quiero saber. ¿Hay alguna técnica que tú aprendiste por fuera y que no lo hayas hecho aquí en el restaurante? De pronto por los ingredientes no se consigue en el proceso, no sé. ¿O lo has hecho todo? Yo no, probablemente se me olvidó y probablemente lo intenté, pero yo creo que las cosas que me interesó a mí hacer es no replicar. O sea, mi base es súper francesa, muy francesa en mucha manera de pensar en el ingrediente y en nuestras bases. Pero en cocciones, digamos, por ejemplo, yo aplico absolutamente todo lo que yo hago y lo que aprendí y lo que he descubierto y me interesa a través del prueba-error, a través de los ingredientes que existen en este país. No es como, ay, es que no conseguí foie gras, entonces no voy a poder hacer esa salsa. No, me parece más interesante que no exista para poder llegar a otro resultado. ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? Yo soy súper ácido y súper amargo. Yo uso mucha acidez y la transmisión de grasas a través de grasas infusionadas saborizamos muchos ingredientes. Entonces, las grasas son importantes en este restaurante, la acidez es muy importante en este restaurante, la fermentación es muy importante en este restaurante. Increíble. Álvaro, un mensaje para las escuelas de cocina, un mensaje para los que están estudiando en este momento un técnico, un tecnológico de gastronomía, para que se fortalezca ese alto problema que tenemos de rotación de personal en este sector. ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos ayudar en ese tema? Es una muy buena pregunta y es una muy difícil solución porque yo siento que desde el inicio tiene que haber un filtro más fuerte en las cocinas. En las escuelas de cocina, digamos, por ejemplo, la gente que siempre viene acá a comer, hay muchos clientes que, ay, bueno, quiero hablar con el chef, quiero conocerlo. No, mi hijo quiere estudiar cocina, mándemelo una semana. A los 3 días quiere ser abogado, o a los 2. No, ¿de dónde está la escuela de medicina? Es así, literalmente es así, porque es que esto no es para todo el mundo. Entonces yo creo que el primer filtro tiene que venir en la casa. En la casa los papás, bueno, es que mi hijo quiere ser cocinero, listo. No le va a pagar 12 millones de pesos, no sé cuánto cuesta un semestre de cocina acá, pero vaya a una cocina de verdad y métase un mes, una semana en sus días libres. Al niño, venga, o sea, usted a los 17, bueno, listo, vaya y empieza a los 16 años a trabajar en una cocina, ¿verdad? Y vuelva y dígame con sagrador del colegio que esto es lo que usted quiere hacer. Ese es el primer filtro. Después, yo haría como en las escuelas de cocina un tema de admisión mucho más fuerte. No sé cómo, porque no soy educador, no tengo ni idea, pero me parece que sí no sé, no, y tampoco quiero juzgar, no quiero decir que eso, obviamente todo el mundo tiene que vivir de algo, pero sí hay que tener, digamos, yo siento que en cocina, en las escuelas de cocina, yo trabajé acá, digamos, dando en la Escuela Taller de Bogotá hace muchos años, que es un proyecto increíble, pero digamos de 23 que se graduaban terminan ejerciendo 2 o 3. Y eso es muy preocupante. Eso es que algo está mal en un inicio. Entonces yo creo que el primer filtro tiene que venir a la casa. Se me vino a la cabeza el campo. Los campesinos, el campo se está acabando, decía un invitado del podcast. ¿Tú crees que va por la misma onda de lo que estamos hablando? La cocina y los cocineros cada vez van a ser menos y se va a acabar. ¿Qué va a pasar? Porque sí pasa. Es muy difícil. Nosotros sabemos que esto es pasión y estar delante de un fogón es bien jodido. Durante horas. Sí, ¿no? Y tampoco no es el trabajo mejor remunerado de la vida. Por eso digo desde un inicio, es una pasión. ¿Para dónde va esto, Álvaro? Es difícil, es muy difícil porque yo siento que, digamos, por ejemplo, ahorita lo que les hablaba de este niño con el maíz es complejo. Porque él, por ejemplo, es una persona que tendrá, no sé, 22 años y sus preocupaciones es que ya eso no se ve. Me vuelvo otra vez el mexicano en el palo quemado. Es que en la carretera ya no hay hamburguesas. Usted va aquí, no sé, no me acuerdo ni para dónde iba el otro día, pero, o sea, la mitad de la nada, se come una hamburguesa, o sea, ¿qué es eso? O sea, eso ya es que todo se está perdiendo, ¿me entiende? Entonces,
Es muy difícil entender eso. Yo por eso, digamos, desde mi lado, lo que más trato de hacer es como este tema de conversatorios, y quiero tratar de empezar a involucrar universidades de gastronomía que manden a estudiantes y empiezan a entender. Pero es que el futuro de la cocina colombiana está muy complicado. Muy complicado porque el colombiano no quiere pagar por eso tampoco, y la gente tampoco quiere estudiar ni quiere involucrarse en el tema. Entonces yo no sé si realmente estamos preparados para una guía Michelin. Para una guía Michelin. Es que me yo deja tampoco, pensando. pero yo no lo veo tan así, ¿sabes? La guía Michelin probablemente la atacaría para lo que me habla por reconocer como Big Gourmand, como un destino, tengo ni idea. Puede pasar. Pero yo siento que sabe que si hay reconocimientos hacia lo que es cocina colombiana, probablemente eso va a inspirar. Y si inspira, pues probablemente todavía existe alguna posibilidad. Es muy difícil, pero puede existir. Álvaro, entrando en el tema de la creatividad, La inspiración. de la inspiración, hemos tenido personajes aquí sentados que nos dicen: viajen, no se pongan a leer libros, busquen su propia Pero con respecto a qué? historia, a la creación de los platos. Ya. Sí, ok, como el tema de creatividad. Okay. Sí, entonces todo el mundo tiene ciertas estructuras creativas. Puede ser que alguien diga: no, yo tengo que hacer ejercicio como para que salgan ideas. Banano en la oreja, lo que sea. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso creativo de Álvaro Clavijo? Yo... no sé. Puede ser muchos. Es que, vea, yo durante toda mi vida estoy haciendo tantas cosas como entonces este tema que acaba de pasar, entonces la cocina, pues tengo la cabeza acá a mi lado, pero al final no estoy pensando realmente en este momento, sino estoy como involucrado en la operación y solucionando. Cuando llego a mi casa, yo duermo muy poco. Yo llego a mi casa y en mi casa como que me trato de acostar a mí y pues se me dispara la cabeza, porque es el único momento de mi día que realmente estoy como con la cabeza en limpio, no pensando en pendejadas que van pasando a diario en los restaurantes, sino que y me despierto y empiezo a escribir. Y usted habla a mí esa noche, siempre tengo seis libros y los abro y tengo mis libros favoritos y los leo y escribo y al otro día le empiezo a escribir a mi equipo como: oiga, necesito que me tenga esto tal hora, tal vaina, porque vamos a hacer estas pruebas. Y ahí es donde a través de prueba, error y sobre todo de los errores es donde más empiezan a salir cosas más interesantes. Yo creo que a mí me gusta mucho es como, y obviamente sabor. Y cuando algo sale bien en un inicio, ahí es donde realmente más me preocupo. Cuando sale mal, es donde más resultados más increíbles terminan saliendo. Entonces, yo, digamos, este es un restaurante que cambia mucho el menú, mucho, pero este año 2025 particularmente, sí, cambiarlo menos, máximo 4 veces al año. Aquí en la carta va a cambiar más seguido. Lo que pasa es que yo soy una persona que me aburro muy fácil de las cosas. Si yo veo que algo está saliendo muy bien, me pone nervioso y lo cambio la carta. Difícil, ¿no? Porque a veces el pensamiento es que si todo funciona, si le va bien, déjelo ahí. déjelo, no. Sí, pero es que eso es lo lindo de tener sitios como este, ¿sabes? O sea, Selma es otra cosa. Igual Selma también, ya me he dado cuenta que mi cabeza también se puede expandir hasta allá. Y Selma, digamos, por ejemplo, ayer estuvimos en pruebas todo el día de cosas nuevas. Y es otro estilo de comida, es otra cosa, pero soy una persona que tiene esa facilidad de poder, digamos, como ejecutar y crear cosas. ¿Y tu equipo te ha presentado propuestas también? Antes me apoyaba, antes era muy como lo que yo decía, pero digamos, ya tengo equipo que ya trabaja conmigo muchos años, entonces tengo la confianza en ellos para que ellos puedan, ya por ejemplo, antes yo, digamos, en el proceso creativo era como yo cortaba la cebolla hasta que yo ejecutaba y yo era el que hacía todo. Ahora simplemente tengo el relacionamiento tan fuerte con ellos que ellos ya entienden cómo mi cabeza funciona y sabemos como: oiga, quiero mezclar esto con esto, y me presentan varias cosas y empezamos a mezclar ya nosotros. Antes yo hacía todo de cero, pero ahora sí avanzamos mucho más rápido porque somos un equipo que ya trabajamos mucho tiempo juntos. Álvaro, ¿por qué se te dio abrir Selma? Algo un poco más comercial. ¿Cómo fue ese proceso? Selma es algo, es lo que les contaba, digamos como que lo más difícil, que es el chat, es lo que más ha funcionado. Entonces siempre quise como sacarme esa espina de tener algo más comercial y ver si funcionaba, porque todo lo comercial que he tratado de abrir en este país se me ha quebrado. Yo tenía un restaurante en el 93 que se llamaba Gaspar, no funcionó. Tenía otro restaurante de pollos que yo decía: esto va a funcionar, no funcionó. Y entonces dije, bueno, pues acá, y sobre todo yo lo que entendía es que era la movilidad.
y estar perdiéndome entre trancones y cosas para llegar acá y tener que estar acá y las citas y las cosas. Ese restaurante le quita a uno toda la vida. Si yo no tenía Selma al lado de nunca hubiera abierto otro restaurante. Entonces, la posibilidad de poder tener Selma a una casa y que, digamos, el que dirige Selma es una persona que lleva trabajando conmigo 5 años, que pasa lo mismo que estamos hablando del tema creativo en el chato. Es una persona que yo le alzo el teléfono y desde aquí a allá le entiende automáticamente lo que tiene que hacer y tengo toda la confianza del mundo para que él pueda ejecutar y hacer y liderar una cocina de una manera increíble. Entonces Selma nace como por poder, digamos, está el espacio, está la posibilidad de estar aquí al lado, entonces lo decidí hacer. Creo que ya vamos. Yo creo que ya nos en toca nuestros cerrar. últimos minutos. Álvaro, de verdad, primero queremos agradecerte por estar acá, por estar sentado Gracias acá. a ustedes. Y por el gremio, por lo que estás haciendo por mil gracias. Colombia, por el país. Te queremos hacer la última pregunta, Álvaro, que hacemos en el podcast. Álvaro, ¿a qué huele, a qué sabe y a qué suena el chato? El chato es adrenalina, sabe a limón y ¿cuál es la otra? Suena, ¿a qué suena? Suena una música de duro que usted pone en su casa y lo que a usted le gusta oír. Yo acá soy muy melómano y me gusta estar poniendo música todo el tiempo. Álvaro, muchas gracias por estar acá. Muchas Y bueno, gracias. para que se suscriban ahí Gracias. al canal y gracias, Álvaro. No se le olviden activar la campanita. Estamos aquí pendientes de sus comentarios. ¿Qué tipo de restaurante les gustaría ver? ¿Qué tipo de chef les gustaría que invitáramos? Un saludo para todos y nos vemos en el próximo Chao, capítulo. muchas gracias. Que estén bien. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán.